estar opinando sobre este tema de la paz en la dimensión territorial. Ustedes seguramente nos han escuchado hablar de los beneficios económicos de la paz, de cómo la paz es tal vez la mejor inversión que puede hacer Colombia, no solo por lo que va a significar en términos de más crecimiento, por lo que va a significar en mejorar las condiciones de vida, de atraer más inversión. Hemos hablado mucho de eso, de la paz como tal vez la principal estrategia para acelerar el crecimiento económico de Colombia. La paz tiene ese aspecto, digamos, que le da una connotación muy importante para el país. Pero hoy no venimos a hablar de eso. Hoy no vinimos a hablar de eso. Hoy vinimos a hablar de la paz en su dimensión territorial. Entonces uno podría pensar que cuando habla de los beneficios económicos de la paz, está hablando de perpetuar ese modelo centro-periferia, ese centralismo, de que esto va a ser funcional para el modelo actual y simplemente le va a dar una dosis de oxígeno adicional para que el país pueda crecer más en sus estructuras actuales. Pero eso sería equivocado, porque como está muy claro en la presentación del profesor Robinson, como está muy claro también en el espíritu de las negociaciones de La Habana, la paz tiene un propósito de equidad territorial. Tiene como gran objetivo no solo lograr que los colombianos podamos vivir en armonía, sino también que podamos dar un cambio estructural para que ese modelo centro-periferia, que le ha dado beneficios al centro, pero le ha significado gran atraso a la periferia, no se perpetúe. Ese es el tema del que queremos hablar hoy. Y como dice el profesor Robinson, eso no es un problema técnico, esto es un problema político. Y en lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, tiene mucho que ver con el proceso presupuestal. El proceso presupuestal, de cómo se asignan los recursos. Y yo aquí quiero poner como punto de referencia dos extremos, dos polos extremos que tenemos en la forma de asignar recursos o lo que hemos tenido en nuestra historia. El proceso del presupuesto general de la nación, digamos un presupuesto que obedece un poco a esas estructuras más centralistas, que lo que dice Robinson es eso no se resuelve dando más representación a las regiones en el Congreso. Y un extremo opuesto fue la forma como asignamos históricamente las regalías. El 80% de las regalías en Colombia, antiguamente, antes del cambio del sistema, iban directamente a las regiones, sin filtro alguno, a las regiones productoras. Y todos sabemos que esos recursos no sirvieron realmente para acelerar el desarrollo económico en las periferias, a pesar de que su asignación no dependía del centro, a pesar de que iban de libre destinación a las regiones, las famosas piscinas de olas. Entonces, estos dos modelos extremos, de una transferencia, digamos, sin condición o una decisión centralista de cómo se asigna el presupuesto, no parecen haber sido completamente útiles para reducir el problema, digamos, de desigualdad en las regiones. Hay un intermedio en el que tenemos que pensar a futuro, un intermedio reciente, un intermedio que apenas estamos evaluando y entendiendo, que es el nuevo sistema general de regalías. El nuevo sistema general de regalías lo que hace es invertir la distribución. Antiguamente el 80% de los recursos iban a los productores, hoy el 80% se reparte por todo el país. Y a cada región, a cada departamento, a cada municipio le corresponde una participación en ese sistema. Pero ¿cómo se asignan los recursos? Ya no es la decisión del centro, pero tampoco es la decisión, digamos, autónoma, independiente del mandatario local. Ahora tenemos una fórmula que es el OCAD, el órgano colegiado de administración y decisión, donde participa el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Hay un OCAD en cada municipio que recibe regalías, hay un OCAD en cada departamento y hay un OCAD en cada una de las 7 regiones del país. Eso ha ayudado, por lo menos en la evaluación que tenemos hasta ahora,
a mejorar la asignación de esos recursos. Si uno mira el número de hallazgos que ha hecho la Contraloría en el nuevo sistema versus el sistema anterior, ahora son mucho menos. Y son proyectos que probablemente están contribuyendo más al desarrollo de la región. Ese es el tipo de modelos en los que nosotros tenemos que mirar para la asignación de los recursos del posconflicto y sobre todo su ejecución, que es tal vez el eslabón más difícil. Pero estos son decisiones políticas. Esto no es un problema técnico, insisto, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y la paz debemos acompañarla precisamente de ese tipo de cambios políticos en la forma como asignamos los recursos. Pregunta Alejandro, ¿cuántos recursos va a haber? Naturalmente, esta es una pregunta pues difícil de contestar, especialmente ahora con el precio del petróleo a $35. Hubiéramos dado otra respuesta cuando el precio del petróleo estaba a $100. Pero lo cierto es que más que hablar del monto total, que eso solo lo determinaremos con el tiempo, una vez se terminen las negociaciones, una vez veamos cuál es la verdadera capacidad que tenemos de movilizar recursos para este propósito, yo creo que lo más importante, más que hablar de la bolsa total, es de cómo se va a asignar. Y aquí va a ser fundamental restablecer prioridades, porque una forma de romper, y con esto voy a terminar, con este modelo centralista del que habla Robinson, que creó esa dualidad entre centro y periferia, es que la asignación de esos recursos consulte más, le dé más prioridad a las regiones que están más atrasadas, es decir, que el presupuesto del sector transporte, el presupuesto del sector de agricultura, el presupuesto del sector salud, el mismo que tenemos hoy, se repriorice y se le dé más énfasis precisamente a las regiones que están más atrasadas con el ánimo de cerrar brechas. Entonces, vamos a tener que hablar de la bolsa total, pero yo creo que vamos a tener una conversación aún más importante sobre cómo establecer nuevamente las prioridades en la asignación de recursos y cómo reflejar la paz, reflejar los compromisos de las negociaciones, del acuerdo de paz en esas prioridades, en cómo se reparten los recursos en el país para que podamos cerrar esas brechas entre centro y periferia. Entonces, yo creo que es muy importante este debate sobre la paz en su dimensión territorial, que complementa perfectamente la dimensión macroeconómica de la paz. La paz cada día es más importante para el país, para la economía colombiana, porque la paz nos va a ayudar, y con esto termino, a construir la nueva economía. ¿Por qué? Porque esa nueva economía, pasado el boom de los productos básicos, pasado el boom del petróleo, de los minerales, esa nueva economía va a estar cimentada sobre la agricultura, sobre el turismo, sobre la industria. Y fíjense que todos esos sectores, especialmente la agricultura, el turismo, van a ser sectores que dependen críticamente de que logremos la paz. Entonces la paz y la nueva economía van completamente de la mano. Nosotros estamos trabajando precisamente para construir esa nueva economía. Muchas gracias.